Buenas noches. Sapa Mainisa, Arun Tataptawa. Volvemos a Aymara fácil para todos. Aymar Aru, Hasa y Atacaña. Aymar Aru, Hasa y Atacaña. Lección 45. Uso de las 5 consonantes. Che, K, P, T, Q. Acompañadas del apóstrofo. Este es el apóstrofo en castellano. Y la letra H. Aymar Aru, Pesca, Kelkampi, Arsuña. Paya Kelkampi, Chictata. Aymar Aru, Pesca, Kelkampi, Arsuña. Paya Kelkampi, Chictata. Simple. Decimos la che como en castellano. Chica. Chica significa mitad. En glotalizada, con el signo del apóstrofo. Tenemos la cha, cha, chiara, por ejemplo. Aquí hemos puesto un ejemplo, choque, crudo o papa. Choque, crudo o papa. Aquí la expirada, cha, cha, charpu, charpu, charpu. Significa borroso. Aquí tenemos la letra K. Kimsa, número 3. Kimsa, número 3. La K con apóstrofo. Kari, kari, kari. Mentiroso o mentirosa. Kalyu, kalyu, ka, 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 ka. Kalyu, a medio coser. La P limpia. Puraca, puraca, estómago. La P con apóstrofe. P, A, I. Eque, 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 cabeza. Esta letra es la expirada. La P con H. Pa, pa, pa. Patanca, patanca. Se puede decir pocata también, que significa panza. Patanca, panza. Tenemos otra letra, la letra T. Tulpa, tulpa, frágil. Tulpa, frágil. Con el apóstrofo. Tijuña, correr. Tijuña, correr. La T con la H. Ta, pi, to puede ser. Talla, frío. Talla, frío. Muchísimas gracias. Buenas noches.